¿Sabías que las obras del viñetista argentino Quino han sido traducidas a más de 20 idiomas? Estamos hablando de uno de los autores de humor gráfico iberoamericano más universal, y por eso desde el puerto de Valencia hemos querido hacerle un homenaje a él y a su gran icónico personaje, Mafalda. Acompáñenme a descubrir Quino, Mafalda y mucho más. Antes de comenzar con el recorrido de la exposición, tenemos que deciros que a través de estos QRs podréis descargaros de manera directa a vuestros teléfonos móviles unos audios que podrán facilitar la comprensión de toda la exposición a aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual. Y ahora sí, en esta primera parte de la exposición se conoce toda la historia de Quino, su infancia, sus inicios como profesional, se hace un recorrido vital de toda la biografía del argentino. Como el título de la exposición indica, Quino, Mafalda y mucho más, podemos encontrarnos al personaje por todos conocido Mafalda y además mucha de la producción que hizo Quino durante 60 años. Como bien conoceréis tras haber leído la historia de Quino, en este panel podéis encontrar todos los trabajos publicitarios y creatividades que el viñetista argentino realizó más allá de su icónico personaje de Mafalda. Si seguimos el recorrido de la exposición, encontramos en este panel la forma que tiene Quino de abordar el humor y cómo utiliza los personajes en sus trabajos. El humor de Quino, como el humor en general de los humoristas gráficos, es muy divertido, pero lo que hacen es hacernos reflexionar sobre temas que son muy complejos, muy duros y que nos afectan a todos como sociedad. Llegamos a la parte central de la exposición y vemos al gran personaje que creó Quino, la pequeña Mafalda. Una niña que a través de su humor mordaz retrata todas las injusticias sociales, su visión global del mundo o los derechos humanos. Las viñetas han sido traducidas a muchísimos idiomas, a más de 20 idiomas, y eso significa que ha trascendido fronteras culturales y temporales, porque se sigue publicando. Es uno de los autores del humor gráfico iberoamericano más universales que hay, probablemente el más universal. Veníamos hablando de la visión global del mundo que tiene Mafalda y nos encontramos ante la famosa sopa que refleja el mentalismo y la imposición política, y como ella bien decía, una sopa que cada uno se tiene que tragar. Presidiendo la exposición nos encontramos con todos los amigos y familiares de Mafalda, y en toda esta parte de aquí podemos conocer las historias que acompañaban a la protagonista. Al inicio de la exposición comentábamos que a través de estos QRs te podías descargar los audios, y en esta sección de aquí tenemos libros de Mafalda en braille que nos han prestado desde Argentina para que personas con discapacidad visual puedan disfrutar también de la exposición. Si seguimos con el recorrido de la exposición, en estas viñetas leemos cómo la crítica social sigue siendo la protagonista principal en todas las historias de Mafalda. Siempre contaba él que era estar muchas horas sentado en el tablero o ir, no sé, estando en un bar, por ejemplo, mirando cómo se mueve un camarero, qué hace, observando, o sea, realmente era muy observador. Y llegando ya casi al final de la exposición nos encontramos ante los muchos reconocimientos y homenajes que ha recibido el gran viñetista argentino Quino por parte de la sociedad y de sus compañeros de profesión. Merecía la pena hacer este homenaje a Quino por todo lo que nos ha aportado social y filosóficamente, porque al fin y al cabo esto es una filosofía de la vida como otra cualquiera, lo que está planteado aquí. Es una exposición muy recopilatoria, no solamente es Mafalda, porque Mafalda, como hemos dicho, cubre 10 años de su vida y trabajó 60, para que nos hagamos una idea, ¿no? Al finalizar la exposición se puede disfrutar de un taller de la mano de Loles Grau, quien te enseña cómo a través de pequeños dibujos puedes llegar a crear grandes personajes. Los niños pueden participar o bien dependiendo de la edad en la que vayan a venir, la presencia, pues los más pequeños pintarán lo que serían los personajes propios de Mafalda y los de la serie, y para los más mayores, como es un grupo que ha venido de un colegio que tiene entre 12 y 14 años, pues aquí lo que se intenta es que cojan la idea de lo que sería la pintura, del dibujo del propio Quino, creando su propio personaje, interpretando un poco pues, las expresiones faciales, la forma de los cuerpos con líneas sencillas,
A través de pequeños gestos, pequeñas líneas, diferentes expresiones, generalmente haciendo una base con figuras geométricas, vamos dando formas y haciendo cuerpos según la expresión que se quiere dar. Por último, destacaría que tenemos, aparte de una muestra de publicaciones y de objetos de merchandising que únicamente lo que quieren significar es esa trascendencia a la sociedad del personaje de Mafalda, tenemos una parte de homenaje que le han hecho otros humoristas gráficos a él, bien por los 50 años de Mafalda, por el premio Príncipe de Asturias que recibió en 2014 o sobre todo por el fallecimiento el 30 de septiembre del pasado año 2020.